¿Qué tal? Esta es una emisión de Ideas de a Peso. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Reflexiones sobre el Poder. Soy Diego. Soy Dano. Estamos listos para sumergirnos en un debate profundo sobre el concepto del poder y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este contenido no es emitido con fines educativos ni informativos, simplemente es Ideas de a Peso. En esta ocasión queremos comenzar con una perspectiva religiosa. ¿Qué nos enseña el Corán sobre el poder? Y en el Corán dice: y Él tiene el poder sobre las cosas. Esta cita refleja la creencia islámica en la omnipotencia de Alá. Nosotros sabemos que allá en ese lado del mundo, en el lado donde se escribió el Corán, se cree en Alá. Y en esta ocasión dice que hablamos de la omnipotencia de Alá y su dominio sobre todo. Esto lo sacamos del versículo 2, 109. Comencemos con otra perspectiva religiosa. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo aborda este texto sagrado el tema del poder? En Proverbios 16:32 leemos: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñora de su espíritu que el que toma una ciudad. Esta cita resalta la idea de que el verdadero poder está en controlar nuestras propias emociones y acciones, en lugar de la fuerza física. De acuerdo. Entonces, nosotros podemos empezar a debatir sobre esto. Tenemos dos lecturas importantes, una sobre el Corán y otra basada en la Biblia, ¿no? En el Corán nada más nos da una frase, el Corán nos da una frase muy importante, la cual nos dice lo siguiente, ¿no? Que Él tiene poder sobre todas las cosas. Cuando dice Él tiene poder sobre todas las cosas, se está refiriendo ¿a quién? A Alá. Alá siendo un Dios dado desde la parte islámica. Entonces, no nos explica qué es el poder, simplemente nos explica quién tiene el poder. ¿Sí? ¿Tú crees que un Dios supremo tiene todo el poder sobre nosotros? Basándonos en la cita del Corán y en la cita bíblica, bueno, vamos a hablar primeramente del Corán. Yo creo que el poder, hablando espiritualmente en este caso, o significativamente religioso, creo que sí podemos tener un poder como tal. Lo que no podemos tener es una creencia ideológica completa humanitariamente, ¿no? O sea, tenemos que tener una ideología distinta y tenemos que tener simplemente que la creencia en lo que tú tienes y en lo que tú piensas. Pero no es un poder supremo completo o genuinamente, si lo queremos ver. Yo ahí debato en lo siguiente. Para mí yo creo que sí existe un ser supremo, llámale energía cósmica, llámale Dios, llámale Alá, llámale Cristo, llámale Espíritu Santo, pero creo que sí existe un poder superior a nosotros que tiene una energía incomparable, que es el que crea, el que logra hacer que las cosas funcionen. ¿Por qué? Nosotros, basándonos en la ciencia, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, pero ¿la transformación de la energía vino de la nada? No, claramente no. O sea, por eso existe, por ejemplo, la teoría del Big Bang y todo ese tipo de cosas que no son completamente ciencia, ¿no? O sea, yo creo que una teoría es muy pensante desde el punto humano, si lo quieres ver así, ¿no? Yo creo que las teorías tienen que ver totalmente humanitariamente y no lo puedes ver desde un lado como más decir, ¿sabes qué? Yo pienso... O sea, no lo puedes ver espiritualmente, ¿no? O sea, y yo creo que las cosas espirituales sí son muy distintas y sí hay un ser supremo más arriba de lo que es el humano, porque tan solo, o sea, para mí la mente yo creo que es algo muy indispensable para que el ser humano viva y totalmente yo no creo que una mente y a un ser pensante haya salido de la nada. Exacto, por eso te digo que para mí sí existe un poder supremo, llámenle como ustedes gusten, escuchas, que crea algo, porque si nos basamos en la ley de la energía, en el que la energía no se crea ni se destruye, algo tuvo que existir. Claro, antes de que el mundo existiera, antes de que el universo existiera. ¿Por qué? Que hizo que hubiera una transformación de energía
Que tampoco no estoy anulando científicamente que existe la evolución. Claro. Para mí la evolución es constante, porque nuestra sociedad nos demuestra que la evolución es constante, gracias al poder que tenemos para evolucionar, porque es un poder que tenemos internamente tanto como seres humanos, como animales o como seres vivientes del universo. Un poder que tenemos para evolucionar y nos hace mantenernos, ¿no? La ley del más fuerte, en realidad es que ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? Al final de cuentas, eso es definición de poder. Yo creo que es tener totalmente lo complementario y totalmente la fuerza, y adjudicamos más cosas, ¿no? Fuerza, mentalidad, sentimiento y ese tipo de cosas para poder tú ser el que tiene el poder. No puedes decir, ¿sabes qué? No tengo el poder, o tengo el poder sin tener diferentes fortalezas en este caso. Que aquí es algo bien importante acerca del poder, que para mí en el texto de Proverbios, el que leímos, quiero leer la primera parte, donde nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Por qué? Yo lo interpreto de la siguiente manera. Tú como un sabio, una persona pensante e inteligente, te conviene más tener ese tiempo en lo que tomas aire. ¿Por qué? Porque ese tiempo te da, valga la redundancia, tiempo para pensar tu acción. Cuando eres fuerte y alebrestado o simplemente eres aventado en la vida, ¿qué sucede? Puede que tu fuerza no te alcance por falta de inteligencia. En cambio, cuando eres débil, pero muy inteligente, antes de tomar una acción, lo piensas 2 o 3 veces y te da opción a reaccionar y a accionar de alguna manera en la que el universo o tu acción tenga un fundamento. ¿En dónde? En la inteligencia, que para mí la inteligencia es una parte fundamental del ser humano. Es fundamental para tener el poder, en este caso hablando de poder. Como tú lo dices, al final de cuentas, tenemos que saber que para toda acción hay una reacción. Entonces, personalmente, yo creo que tenemos que ver y decir, ¿sabes qué? Yo primero tengo que pensar la reacción para poder hacer la acción. En este caso, porque en esa acción me va a generar un poder. ¿De qué manera, no? ¿De qué manera me va a generar? ¿Y cuáles van a ser las reacciones que va a tener la acción que voy a generar? Entonces sí, como dice, hay que airearse justamente para poder pensar y ser pensante desde una reacción, no desde la acción. Que para mí está más envuelto en sabiduría esta parte de Proverbios, porque avanzando, donde nos dice, mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué quiero creer con esto? Si basamos el espíritu, más adelante hablaremos del espíritu, pero en esta ocasión lo quiero decir como fuerza del alma. Si yo me enseñoreo, o sea, me agrando y agrando mi espíritu, mi fuerza de alma, es más llenante o retroalimentante que invadir una ciudad. ¿Por qué? Invadir una ciudad está dado directamente con violencia y con brutalidad, con bestialidad. Pero si tú no lo haces pensando, ¿cómo sabes que esa ciudad te va a dejar gobernarlos? Cuando tú alimentas tu espíritu, yo creo que puedes ganar más súbditos o más seguidores, porque les estás dando ¿qué? Alimento y fuerza al alma. Claro, mira, regresemos al mismo tema. Es una reacción. Entonces, mira, si tú eres una persona que retroalimentas, en este caso lo podemos ver como alma, el alma en primer lugar, evidentemente podrías llegar a pensar y a sentir y a diferenciar qué vas a hacer para poner otra, o sea, para accionar, para tener una acción totalmente distinta y no ser uno más del montón, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, ser como selectivo en el tipo de cosa que vas a hacer y en la acción que vas a tomar, porque no puedes tomar una acción sin retroalimentarte espiritualmente y mentalmente. Que yo creo que, abordando esa parte que tú dices, yo creo que el poder del ser humano está intrínsecamente dentro de la capacidad de querer tener poder. Espero que esto no sea muy enredado. A lo que voy.
es que tú puedes tener más poder cada vez que buscas tener más poder. ¿Por qué? El ser humano por sí solo tiene el poder del entendimiento. ¿De acuerdo? Si tú te nutres de más información, de más conocimiento, tu poder aumenta. Claro. Pero vino gracias a que quisiste tener más poder. El querer más es conocimiento. poder. Y es a lo que iba. Justo. El querer es poder. Si tú quieres avanzar como ser humano y desarrollarte finalmente, ¿te va a dar qué? Poder. Poder porque tienes el hambre de querer tener el poder. No solo es querer, sino que tener el hambre de querer ser el que tiene el poder al final de cuentas. O sea, la retroalimentación total de tu persona sin que te lo diga alguien más, simplemente es algo que tú quieres totalmente y que no es algo que vas a decir, ¿sabes qué? Oye, alguien me dijo esto. No, tú tienes el hambre de querer tener ese poder. Que yo tengo una frase, bueno, complementando esta frase, yo tengo una creencia. El actuar es querer tener más poder. Porque si te quedas solo en el querer, puedes desear lo que tú quieras durante cierto tiempo de infinidad de tiempo, pero si no actúas, no vas a poder adquirir poder. Entonces, el actuar para mí, el actuar es querer tener poder. Si tú tomas las acciones para cultivarte mentalmente, estás actuando ¿para qué? Para poder, porque quieres tener más conocimiento. El conocimiento te da poder. El conocimiento totalmente te da el poder. Y si tú no accionas para tener un conocimiento distinto al resto, porque te tienes que identificar como una persona totalmente distinta. No puedes ser un seguidor. Al final de cuentas, tienes que ser una persona diferente para poder tener una acción y una reacción totalmente distinta. Que yo creo que es más importante, hay una frase que dicen muchas personas, más vale maña que fuerza. Hay otra frase que te puedo complementar. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y quiero retomar el texto bíblico en el que yo siento, creo y pienso que esta cita nos resalta la idea de que el verdadero poder está en controlar nuestras propias emociones, o sea, en tener más maña, no tanto en tener fuerza física. Es más poderoso el que tiene más conocimiento y más sabiduría que el que tiene mayor musculatura. ¿Por qué? Porque el que tiene mucha fuerza lo va a hacer desde la fuerza bruta, pero el que tiene mucha inteligencia lo va a hacer con técnicas, tácticas y conocimiento de cómo se hace el trabajo. Te quiero poner un ejemplo. Si tú tienes que cargar o transportar 50 piedras muy pesadas hacia un lado, más vale tener la maña para rodar la piedra que tener la fuerza para cargar la piedra. ¿Por qué? El que carga la piedra puede sufrir lesiones físicas, el que roda la piedra puede tener avance sin tener que exponerse él físicamente. Entonces, para mí, sí es muy importante esa frase coloquial de más vale maña que fuerza. ¿Qué te está diciendo? Tiene más poder el que piensa más a aquel que tiene mayor fuerza física. Una mente poderosa totalmente puede tener mayor resultado y mejor resultado que una mente que es totalmente pobre, viéndolo desde una perspectiva solo mental. Mira, hay una frase, y bueno, no una frase, sino una acción que te quiero citar, que veía el otro día en una conferencia, citando a Elías Ayub, que él comentaba algo de su suegro, ¿no? Que en este caso sería Carlos Slim. Él decía, Carlos Slim busca una solución en un problema y tiene una resolución de problemas tan grande que es lo que admiró de él. Exactamente. Yo escuché esa parte en la que él te decía, para Carlos Slim no hay problemas, hay oportunidades. Claro. En este caso, por ejemplo, él comentaba lo de decir, comentaba lo de Telmex. Sinceramente, él decía, Elías Ayub llegaba y le decía, tengo 200,000 computadoras instaladas con internet. Y él le decía, ¿por qué tanto? ¿Por qué tan poco, no? Esto es para millones. Lo que le comentaba Elías Ayub, decía, es demasiado para mí. Son las únicas computadoras que hay en el mundo con conexión a internet.
Y él veía la oportunidad. Y él veía esa oportunidad. Si tenemos pocas computadoras, hagamos que sean millones de computadoras. Y así, no, mira, le decía, alíate con todas las empresas de computación que hay, compra las computadoras y esas mismas computadoras se las vas a vender al cliente con su paquete de internet a 36 meses. Y vendían 7,000 computadoras por día. Es a lo que voy. O sea, ¿Qué es lo que ganó más? Tan poderosa. El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia tiene tanto poder. Es una capacidad poderosa, visionario le dicen ahora, Ajá. que para mí, en mi punto de vista, esto está escrito desde la antigüedad. Claro. Porque el mundo se desarrolló y no es que nos sorprenda que por qué las antiguas civilizaciones tuvieron tanto desarrollo. Para mí, que nos sorprenda por qué nosotros como civilización no tenemos muchísimo más desarrollo de lo que tenemos. Influyen cuestiones sociales y cuestiones que no dependen de nosotros, pero ustedes alimenten su mente, gente. Para mí es muy importante, desde mi punto de vista, alimentar más a la mente más que a la fuerza física. Si tú tienes poder mental, la fuerza física pasa a segundo plano. No es que sea menos importante. No es mediocre. Si lo quieres ver así. Exactamente. Simplemente es que mientras mayor capacidad mental y poder mental tengas, mayor capacidad física vas a lograr. Claramente. Una persona que va al gimnasio, ¿cuál fue la primera decisión? Ir al gimnasio. Fue mental. Justo. Tomar la decisión, tomar el poder de tu cuerpo y decir, me meto al gimnasio. Porque muy pocos duran al final de cuentas. Y por ende, ¿qué ganaste? Musculatura, una buena figura, volverte el más guapo, lo que tú quieras, pero porque ¿desde dónde vino? Desde el poder mental que tú tienes. Y obtuviste poder físico. Entonces yo creo que se retroalimenta. Si tienes poder mental, vas a adquirir poder físico y capacidades físicas. Si tienes bajo poder mental, las capacidades físicas no van a poder alimentar. Hay un meme, una frase muy básica que te dicen, oye, es que la cara no se arregla con el gimnasio. No, dices, ¿cuándo haces cara, no? En este caso. ¿Cuándo haces cara? Sí, y yo tengo claro. más la idea de que, ¿y cuándo haces cerebro? Justo, porque mira, yo creo que... Puede ser feo, pero si eres muy hábil, logras lo que quieras. Claramente, totalmente, ¿no? Güeyes... Yo veo, por ejemplo, las personas que están en silla de ruedas y que logran muchas cosas. El otro Stephen Hawking. Stephen Hawking, o sea, ¿en qué momento logró tanto, no? ¿Por qué? Porque la mente era tan poderosa y dices, bueno, nunca tuve una mujer. ¿Cuál es el sentido de tener una mujer si no me va a aportar mayor habilidad mental? Sencillamente, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Sí, que yo creo que es más importante, y para despedir esta primera parte de qué es el poder, recuerden que lo más importante en su podcast es la opinión de ustedes. ¿Qué conclusiones pueden tener acerca de qué es el poder? Basándonos en estos dos textos sagrados, ¿no? Claro que el Corán sí. y la Biblia son un par de textos que son sagrados para muchas culturas. Al final de cuentas, lo que más nos importa es totalmente la opinión de ustedes y qué piensan ustedes respecto a lo que estamos comentando. Recuerden que esto simplemente es una opinión y tenemos toda la mente abierta para poder escucharlos y para poder entenderlos y debatir sobre el tema. No olviden seguir a Ideas de Apeso. Estamos en Spotify, Instagram, YouTube y sigan todas las producciones de V4 Music Entretenimiento. De esta manera podemos seguir retroalimentando la información de allá para acá y de aquí para allá. O sea, suscríbanse al canal de YouTube, denle like en Spotify si te gusta el contenido, sigue. No olvides, este no es un contenido de enseñanza ni de educación, es un contenido de entretenimiento. Síguenos en todas las redes sociales, coméntanos en la parte de abajo qué opinas, qué piensas y respecto a eso podemos tomar tu pregunta y debatirla también. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue una emisión de Ideas de Apeso. Hasta la próxima.